el Escorial, ese monumento que para algunos sigue provocando estereotipos reaccionarios, manidos, ahora es revisado por un hombre en el que podría sorprender una defensa de la construcción de este enclave. Él es José Luis Avellán, filósofo, escritor y hasta ahora presidente del Ateneo. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Y bienvenido al Ojo Crítico. Sí, gracias. Bueno, José Luis, acaba de publicar El Escorial, Iconos, Imágenes, Mito en Ediciones 98, un libro que podría considerarse una declaración de amor a un monumento, a una localidad en la que lleva viviendo además 25 años, y a algunos les choca que alguien como usted, un experto en historia del pensamiento, del exilio español, que alguien tan liberal se ocupe de un monumento así, o precisamente por todo eso. Bueno, precisamente en el Escorial encontramos el resumen de muchas cosas. A mí al principio me sorprendió, me resultó difícil asumir ese monumento, no solo por su grandeza y por la dureza que representa el granito, sino que no encontraba yo las claves. Este libro es el resultado de 25 años de convivencia que han terminado en esa declaración de amor, efectivamente, pero que no han sido fáciles. Encontrar las claves ha tardado tiempo, ha sido un proceso, y el resultado de ese proceso es este libro que ahora tenemos aquí. Tal y como lo cuenta, parece que en todos estos años el Escorial, más que ofrecer respuestas, ha seguido planteando preguntas. Pues sí, efectivamente, el Escorial te preguntan muchas cosas, porque esa grandeza extraordinaria parece que, ya lo decía Ortega y Gasset, que es un culto al esfuerzo. Entonces, es el esfuerzo por el esfuerzo, decía él, y sin embargo no es así. Hay detrás de ese culto al esfuerzo, que evidentemente representa una obra apenas en 30 años se construyó el monasterio, que es verdaderamente, con la tecnología de la época, esto realmente es extraordinario, pero no se trata solo del esfuerzo. Hay un contenido importante que es el resumen yo diría que de toda la historia de España. Uh-huh. En este libro, además, cambia o nos cambia la imagen que podríamos tener de Felipe II. ¿Cómo es esa imagen que nos da usted en este libro de Felipe II? Efectivamente, una de las claves del libro es el acercamiento del monumento a Felipe II. Felipe II estuvo pensando en el Escorial desde muy joven, desde el viaje que hizo a Italia, a los Países Bajos, entre 1548 y 1552, Felipe II se familiarizó con el Renacimiento italiano, sobre todo con pintores, arquitectos, con los jardineros de los Países Bajos y con el arte de imprimir que tenía Cristóbal Plantino en Amberes. Todo ese resumen de experiencias renacentistas es el que después le va a servir de guía conductora para la construcción del monasterio. Hablamos precisamente de Felipe II y fue este monarca el que dio espacio en el monasterio a la astrología, al esoterismo, y eso ha dado origen a enigmas y misterios, y además, al tratarse de un edificio tan majestuoso, pues han surgido siempre preguntas sobre el propósito del edificio. Por eso el historiador Henry Kamen ha querido desvelarlos, si es que existen estos enigmas, en el libro El enigma del Escorial, el sueño de un rey, editado por Espasa. Alfredo Laín. El hispanista Henry Kamen despeja a su entender todas las dudas sobre el monasterio que más interrogantes ha levantado a lo largo de la historia. Parte de la presentación del libro es de invitar al lector de examinar los hechos y la evidencia para llegar a la conclusión de que no hay secretos ocultos en el Escorial. Si los hay, todavía desconocemos su naturaleza. El enigma del Escorial es que realmente no hay enigma. Ni un monumento a la intransigencia religiosa de Felipe II, ni un monstruoso centro de reclusión para un rey misántropo, ni un ejemplo de la cerrazón cultural y social española frente al resto de Europa. ¿Por qué? Porque para Henry Kamen ni siquiera la imagen que nos ha llegado de Felipe II, el impulsor del edificio, es la correcta. Ya lo decía Unamuno, el visitante del Escorial busca allí la sombra de este monarca y, si no lo encuentra, se la imagina. Identificar una persona con un edificio no me parece muy correcto ni muy justo.
ni al edificio ni a la persona. Digo en el libro, es como identificar la persona de El Greco artista con su cuadro sobre la ciudad de Toledo. El Greco hizo muchísimas otras cosas. La cuestión es que Felipe II fue e hizo muchísimas otras cosas que la leyenda negra se ha ocupado de ocultar. A quienes le acusan de falta de miras culturales, Henry Kamen les recuerda en esta obra que Felipe II fue, en su época, el monarca más viajado de Europa. El hispanista relata minuciosamente el viaje de 3 años que lleva a Felipe II por Italia, Países Bajos y Alemania a mediados del siglo XVI, y tras el cual trae la retina repleta de imágenes que le cautivaron y el zurrón lleno de pinturas flamencas, sobre todo de El Bosco. Incluso Henry Kamen aventura la posibilidad, con comparativa fotográfica, de que la estructura arquitectónica del Escorial sea el resultado del arrobo con el que el rey español contempló la abadía bávara de Etal. Durante aquellos viajes, el rey se codeó además en fiestas bien regadas de vino, jornadas de caza y justas deportivas con nobles protestantes. Estas y otras evidencias históricas vienen a demostrar que el monarca no fue lo que se ha dicho de él, o al menos no lo fue tanto. Por no ser, no era ni devoto de San Lorenzo, ya que el nombre del monasterio se escoge por ser el día del aniversario de la muerte del santo, la gloriosa jornada de la victoria de San Quintín frente a los franceses. Una victoria más bien poco española, poco estudiada en nuestro país, al igual que la correspondencia de Felipe II, y que lleva al hispanista a afirmar que el Escorial, siendo un monasterio español, lo es en parte, pues hay muchas evidencias de la influencia europea en su génesis. Yo veo España como parte de un universo más amplio. Es inútil imaginar que los españoles son seres que no saben nada del mundo exterior. Algunos hay, pero todos beneficiamos de cierta forma de lo que recibimos desde fuera, y mismo Felipe II. Entonces el Escorial sí, un edificio muy español, pero con características básicamente no españolas, pero europeas. El libro que nos acaba de presentar Alfredo Laín se llama El enigma del Escorial, el sueño de un rey, de Henry Kamen. Pero no olvidemos que nuestro invitado hoy es José Luis Avellán, que nos está presentando también un libro sobre el Escorial. Y al principio del programa, antes de entrar al estudio, hablábamos José Luis y yo, y le preguntaba por este libro de Henry Kamen, y él me decía que lo había leído y que además coincidían en muchos argumentos. Hay una convergencia, efectivamente, en la información que da Kamen en su libro. Está escrito desde el punto de vista de un historiador, es un libro académico, muy minucioso, pero la información viene a ser una convergencia con las conclusiones que yo saco y que son el desarrollo fundamental de mi interpretación del Escorial. Yo creo que este libro, lo que pasa es que Kamen no se atreve a sacar las conclusiones. Él sigue hablando del enigma del Escorial, así titula su libro. Yo creo que después de esas claves que antes mencioné, ya el Escorial ha dejado de ser un enigma. Tenemos el secreto del Escorial y eso es lo que lo hace más admirable. Hay algo también muy interesante en este libro que nos propone José Luis, y son las fotografías. Y es una selección de imágenes hechas por Jesús Blázquez, que también nos acompaña porque además es el editor de Ediciones 98 que edita este libro. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, Laura. Es que aquí hay fotografías nunca antes vistas. Sí, efectivamente. Todas las placas de Laurent son placas de vídeo Alcolideón. Hasta ahora no se ha mostrado en libro. Algunas de las fotografías de Moreno y de Lotti tampoco han sido mostradas en libro, y bueno, hay hasta una fotografía que es un daguerrotipo de 1840. Esa nos ha llamado mucho la atención, sí. Esa, porque hemos pensado, claro, Daguerre creó su método, su sistema, en 1839, debe ser uno de los primeros daguerrotipos que existen. Exactamente, Daguerre lo estudió entre el 37 y el 39, el primero que publicó fue en el 39, y este es uno de los primeros que lo tiene la colección John Paul Getty en San Francisco, California, y es desde luego una curiosidad, y es el más antiguo. Entonces, en general, todas estas fotografías además me gustan porque hemos mantenido también las anotaciones que hacía el propio Laurent en las placas de vidrio, queda así como algo muy misterioso, un carácter hermético, que hay un capítulo que habla José Luis en el libro sobre ello, y bueno,
reflejan bien, yo pienso, un poco también el sentido del libro, del texto. Y en ese sentido, ¿qué muestran esas fotos? Porque ya tenemos claro que desde el punto de vista de la forma son importantes, muy significativas, pero ¿qué Escorial nos enseñan? Bueno, el Escorial, desde que se fotografía por primera vez en 1840, hasta la actualidad ha sido fotografiado, a mi modo de ver, de dos formas muy distintas. Una mostrando el Escorial frío, grandioso, grandilocuente. La fotografía de la portada del libro de Hirschner va en ese sentido, pero luego hay otro Escorial, que es el Escorial hermético, misterioso, el Escorial que tiene influencias luminosas, que tiene lo telúrico, lo mágico. Y entonces yo pienso que estas fotografías van en ese sentido, mostrando este carácter mágico del Escorial, algo totalmente distinto. Y una visión también muy nueva o poco conocida es la que José Luis nos ofrece de intelectuales españoles vinculados de una u otra manera al Escorial. Ya nos anunciaba en el anterior reportaje, Alfredo, la visión que tenía Unamuno, de la que también habla José Luis en este libro, pero quizás sorprende más la de Azaña, porque usted ha llegado a afirmar que la idea de Estado de Azaña ya está cuando está él estudiando en el monasterio del Escorial, que de ahí empieza a surgir todo. Bueno, la experiencia que tuvo Azaña durante sus años de estudios en el Escorial fue sedimentando en el pozo del subconsciente. Probablemente la idea del estado de Azaña no surgió en esos años de juventud, sino el sedimento que dejaron y la reflexión que a lo largo del tiempo realizó Azaña sobre esa experiencia es la que le llevó a concebir el Estado como una organización en la que se conforman elementos muy diversos, pero dentro de una armonía, de una concordia y de un sentido, que es, en este caso, el Estado como organización suprema de la convivencia política entre los ciudadanos de una misma nación. Es una de las muestras más palpables de que el Escorial, después de todos estos siglos, sigue muy vivo. Es decir, no es por decirlo vulgarmente, un montón de piedras, sino que sigue teniendo esa vida y influye en las personas que van a verla, en las que viven en ella o en las que aprenden cosas en ella. Claro, efectivamente, porque el Escorial ha sido sujeto de muy diversas interpretaciones, pero la viveza y la actualidad que tiene es que verdaderamente, y hoy podemos afirmarlo tajantemente, el Escorial es uno de los grandes mitos españoles. Es un mito como puede ser el Quijote de Cervantes o la Celestina o el Don Juan. Es un gran mito universal, pero ha sido difícil recuperar ese sentido mítico del Escorial, porque se interpretó al principio como una obra del estilo de la dinastía austriaca. Después los Borbones introdujeron, a los Borbones al principio no entendían, ellos venían con la mentalidad francesa, el gusto de vivir, y de hecho el primer Borbón construye su propio palacio en la granja, y no se entierra en el Escorial, y tampoco el segundo Borbón, Fernando VI. Después ya sí, porque a partir de Carlos III él vuelve a asumir los valores del Escorial, pero tampoco el estilo borbónico es la última palabra. Después tuvieron que venir Azaña, Ortega y Gasset, Unamuno sobre todo, que fue muy perspicaz respecto a la última significación del Escorial, y todos estos personajes, sobre todo para mí es muy importante, y lo señalo con extensión en el libro, la experiencia de Luis Cernuda, un poeta tan crítico con las cosas españolas, sin embargo hace una exaltación del Escorial que al principio, cuando la lees por primera vez, verdaderamente sorprende, pero hoy en día ya tiene que dejar de sorprendernos, porque es que él encontró esos valores universales que representan el mito, que es el gran mito español del Escorial. Y creo que hoy en día esos valores se siguen transmitiendo así o se siguen recibiendo así por los ciudadanos españoles, por ejemplo. Yo creo que estos son descubrimientos que han venido a través del estudio de Felipe II, porque Felipe II se nos ha transmitido una imagen muy tétrica, el demonio del mediodía, debido a la enorme influencia de la bibliografía protestante sobre la historia de España. Ha sido una recuperación lenta, y esa idea de un Felipe II monarca del Renacimiento,
con una curiosidad intelectual insaciable. Él lo mismo le interesaba esos aspectos mágicos y de nigromancia, como una biblioteca en la que hay textos islámicos de primer orden, textos griegos, textos hebreos, un interés por los experimentos alquímicos. En la botica del Escorial se busca la piedra filosofal, el interés por la pintura. Era un hombre extraordinariamente sensible para los valores pictóricos, y luego el interés por las plantas. Felipe II, por eso tiene tanta importancia la ejecución de los jardines. Felipe II se familiarizó con eso en su viaje que hizo de joven en los Países Bajos, y buscó jardineros flamencos, precisamente porque él sabía que eran los que estaban mejor preparados para ese culto de las plantas, de la que era un devoto insaciable. De hecho, él le regalaba un ramo de flores todos los días a sus dos hijas más amadas, a Catalina Micaela y a Isabel Clara Eugenia. Les regalaba todos los días un ramo de flores. Y eso nos da una nueva imagen de un Felipe que explica esa dimensión universal que tiene el monumento. En el Ojo Crítico hemos dedicado los últimos minutos a hablar del Escorial, de todo lo que le rodea, le ha rodeado, de ese mito para algunos abierto, para otros ya cerrado, y lo hemos hecho a través de este libro, El Escorial, Iconos, Imágenes, Mito, publicado por Ediciones 98. Y para hablarnos de él nos han acompañado José Luis Avellán, filósofo, escritor, autor de este libro, y también su editor y autor de la... Bueno, autor no, claro, recopilador de las autor fotos, de la selección, efectivamente. Sí. Jesús Blázquez. Gracias, José Luis, gracias, Jesús, por haber venido al Ojo Crítico. Muchas gracias.